continuaron pecando deliberadamente. Continuaron levantándose en contra de Dios. Arruiné sus cultivos, viñedos con plagas, moho, langostas. Langostas devoró todas sus higueras y todos sus olivos. La langosta devoró todas sus higueras, quise decir, y todos sus olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Dios nos está hablando de la comida espiritual. Dios dice, la langosta se comió el alimento espiritual. Yo permití que el sumo sacerdote pasara hambre, que el sumo sacerdote pasara por esta necesidad, y aún así él no se volvió a mí. Continuó idolatrando en Betel, en Gilgal. Continuó inclinando su corazón a los ídolos abominables que la tierra le ofrece, y no se volvió a mí. Continuó enseñando a mi pueblo a pecar. Le entregó a mi pueblo alimento lleno de costra, podrido. Maltrató a mi pueblo con todo lo que le entregó. Pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto. Hace tiempo, Dios nos está hablando de las enfermedades. Dios ha enviado enfermedades y aún así el hombre no se arrepiente. Dios está hablando de las enfermedades que ha mandado, como el COVID, como las enfermedades que se han desatado para estos tiempos de apostasía. Enfermedades por las cuales muchos no tuvieron suerte y murieron. Pero hay otros que aún Dios les permitió vivir, continúan idolatrando y desobedeciendo al Señor. Maté a sus jóvenes en la guerra, dice el Señor, y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Aún así, ustedes no se volvieron a mí. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí a Sodoma y a Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí a Sodoma y a Gomorra. O sea que Dios envió fuego. Dios dice, hubo que sacarlos como tizones dentro del fuego. Y aún así no se arrepintieron. Aún así su corazón sigue doblegado al mal. Aún así su corazón sigue alejado de mí. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones, dice el Señor, rescatados del fuego. Pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pueblo de Israel, prepárate, dice el Señor, para encontrarte con tu Dios en el juicio. Dios nos está hablando del juicio que viene. Dios nos está hablando del juicio que viene. Dios está alertando a su iglesia. Dios está alertando a la iglesia, al pueblo, al mundo, al nivel de naciones. Viene juicio. Todo lo que Dios ha enviado a la tierra ha sido el comienzo. Dios dice que todo esto que el hombre ve, percibe, es el comienzo de la gran tribulación.
Aún la iglesia no se ha ido, pero la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, está siendo manifestada. El comienzo de la gran tribulación, la iglesia iba a estar. Estamos viviendo tiempos finales. Pueblo de Israel, dice el Señor, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre, dice el Señor. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe 100, solo regresarán 10 vivos. Cuando un pueblo envíe 100, solo regresarán 10 vivos. Ahora bien, esto es lo que dice el Señor. Familia de Israel, vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal, dice el Señor. Pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará. Dios exhorta a su pueblo, al mundo a nivel de naciones. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse antes del juicio del Señor. Dios le dice, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado. El pueblo de Gilgal será arrastrado. No vayas a Gilgal a adorar. No vayas a Betel porque estos pueblos van a ser arrastrados, dice el Señor. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. Dice el Señor, vuelvan a buscar mi rostro, de lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Sus dioses en Betel no van a ser capaces de apagarlas. Dios nos dice que su Dios no va a ser capaz de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Ustedes tuercen, dice el Señor, la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura, dice el Señor. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta el agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos.